terminamos una temporada más, una temporada donde hace un año y en Alcántara decíamos que teníamos un camino claro a seguir, un camino en el que nos íbamos a apoyar en la base y en la mujer. Creo que el tiempo nos está dando la razón a una comisión de mujer y pelota encabezada por Rosa, con un trabajo espectacular, con la primera concentración nacional, con un circuito autonómico femenino que es la envidia de todo el Estado español. Hoy vengo de Madrid, de una asamblea de la Federación Española, y somos el ejemplo hacia las demás federaciones, y todo ello es posible gracias a un equipo humano y unas mujeres que nos defienden allá por donde van. Así es que muchas gracias a toda la comisión, Rosa, Blanca, Vanessa, Raquel, me dejo muchas, pero muchas gracias. El otro punto que la federación nos comprometimos, que teníamos que darle un vuelco a la situación, era la de los chavales. Creo que gracias a esta federación, gracias al compromiso en especial de Pepe Martí o Enrique, se ha conseguido traer este año el primer campeonato de España de categoría cadete juvenil en la modalidad de preolímpica. Eso no nos lo ha regalado nadie, ha sido una lucha constante de esta federación, peleando y encarándonos cara a cara con mucha gente que no nos quiere valorar una modalidad que tenemos que reconocer como internacional lo antes posible. Por lo tanto, agradecer el trabajo que se ha realizado desde esta federación, con el apoyo de algunas, pero pocas, que nos han querido ayudar en ese campeonato de España. Pero ha sido un éxito y ahí están los resultados, y van a tener que seguir apostando y van a tener que seguir apoyándonos en este compromiso con la preolímpica. Por lo tanto, muchas gracias también a todos.